Hola, ¿qué tal? Aquí en Instagram. Y hoy por primera vez estamos, si todo va bien, estamos saliendo a YouTube. Este va sobre la ley de servicios digitales. ¿Qué nos dice esta ley? Lo que dice esta ley de servicios digitales para un entorno en línea seguro y responsable. Y aquí habla de que se va a hacer por primera vez un conjunto común de normas sobre las obligaciones de los intermediarios y la rendición de cuentas en todo el mercado único. Abrirá nuevas oportunidades para prestar servicios digitales a través de las fronteras, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección a todos los usuarios. Una de las medidas es luchar contra los bienes, servicios o contenidos ilícitos en línea. Imaginaros por un momento cómo ellos se comportaron en conflictos anteriores, donde eliminaron toda información que cumplía la retórica o el relato que ellos decían. Pues imaginaros cómo puede ser cuando la ley les ampare, ¿no? Para ellos, la ley de servicios digitales mejora significativamente los mecanismos de eliminación de contenidos ilícitos. En pocas palabras, con la excusa de crear un espacio digital seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios, van a bloquear todo lo que ellos consideren pues, un bien, un servicio o un contenido ilícito, como ellos lo expresan. Y para mí esto es una manera de construir la próxima situación crítica global, creando un marco legal que permita eliminar de un plumazo y con la ley en la mano todo lo que ellos consideren ilícito, que como ya demostraron en otras ocasiones no tan lejanas, es todo aquello que no concuerda con el relato que se ha construido desde esos poderes transnacionales. Entonces, con esta primera piedra ya colocada, ¿cuál sería la segunda piedra? Sería ir metiéndonos poco a poco en una situación similar a la ya vivida. Por poner un ejemplo, te van metiendo en el foco, en un problema, y te activan la programación inconsciente. Y tú dirás, ¿cómo se logra eso? Bueno, pues es muy sencillo. En España se eliminó el uso de mascarillas en hospitales hace unos meses. Si poco a poco, voluntariamente primero, ¿vale? Porque primero voluntario, luego en unas semanas obligatorio, el uso de mascarillas en hospitales, recintos sanitarios, si eso se vuelve a activar, automáticamente en el cerebro, eso te lo darán en la televisión, automáticamente los programas inconscientes relacionados con eso se activan. Todo lo que nosotros hemos guardado de cómo hemos vivido situaciones anteriores similares, se activan. Y eso nos puede llevar a que en el mes de noviembre o diciembre, principios de diciembre, se vuelvan a activar las pruebas PCR. Volvemos con más activación de esos programas inconscientes. Y bueno, pues imaginaros que eso se va produciendo y llega el mes de febrero o marzo y nos vuelven a confinar, nos vuelven a meter otra vez en una situación de confinamiento. Bueno, imaginaros que todo eso se va activando. Imaginaros, es una hipótesis, porque igual lo pueden hacer desde otros lugares de conflicto, activando guerras mucho más cercanas o conflictos mucho más cercanos a ti en distancia, que tú los puedas sentir como una amenaza real, por ejemplo, como lo que ocurrió con las Torres Gemelas en Nueva York, que fue una amenaza real para los americanos, que luego llegó a trasladarse y a convertirse en cambios legislativos. Ellos van activando esas medidas y el inconsciente va automáticamente entrando en programa. Acordaros de los programas que se activaron cuando nos iban a meter en confinamiento, ¿no? La gente yendo a comprar compulsivamente, llenando carros con comida como si se fuera a acabar el mundo. Había una muy curiosa, que os acordaréis todos, que es cuando nos dio a todos, bueno, a todos, a quien le dio, ¿vale?, por comprar papel del váter. O sea, eso fue un programa inconsciente que se activó en nosotros, seguramente de una memoria no nuestra, seguramente no de una memoria nuestra, de una memoria antigua, de una memoria
de nuestros ancestros. Cuando empiecen con un relato que ya la gente no se lo empieza a creer, nadie tenga la posibilidad de escuchar una versión distinta, aun con pruebas. Yo en el libro Despierta, todo lo que pongo extraño o que suena raro, todo va acompañado con un QR que te lleva a la página, a la investigación científica, al científico que lo dijo, a por qué lo dijo, a en qué se basó, y todo suena distinto a lo que se estuvo escuchando durante la pandemia en España. Entonces, si te quitan esa posibilidad de que tú puedas en una red social como YouTube o como Instagram poder desde allí expresar otra verdad, pues imaginemos cómo va a quedar el mundo, ¿no? Simplemente digo que estos cambios legislativos van a dar pie a otros escenarios y a otros relatos donde no se va a poder contrarrestar esa opinión. Esta ley, que no entra en vigor hoy, que tienen hasta febrero para que entre en vigor, pero que va a entrar en vigor en Europa, va a restringir las libertades de opinión de un montón de gente que no tiene una televisión como altavoz y que tenemos pues, estos medios para difundirlo. Yo creo que más pronto que tarde se van a ver esas medidas, esa vuelta poco a poco, esa escalada de nuevo, a ponerte el foco en un conflicto otra vez. Va a ser progresivo, no va a ser de golpe, va a ser progresivo, pero van a empezar. Yo creo que en septiembre, octubre, como muy tarde, va a estar eso ya, activando de nuevo medidas ya conocidas o comenzando relatos que nos suenan, pero a lo mejor conflictos mucho más cercanos o con países mucho más cercanos o enfocando en el cambio climático, trasladándote de alguna manera el miedo poco a poco hacia tu cercanía, para que tú lo sientas como propio. ¿Y qué les permite a ellos? Realizar cambios legislativos mucho más rápidos. Por ejemplo, si ellos van amenazando con la llegada de una situación grave de salud y van poco a poco construyendo su relato sin nadie que les pueda llevar la contraria, al final, leyes que no aprobaríamos, como por ejemplo la cesión de nuestra soberanía en materia de salud, nuestra soberanía estatal y ya de ciudadanos, ¿no? Pues a un organismo privado como es la OMS o cualquier organismo que puedan ellos crear. Si piensan que la OMS o la OTAN o la UE puede desgastarse, crear otro organismo superior. Los BRICS, que van a crear una moneda, Brasil, Sudáfrica, China, India y Brasil, Sudáfrica, China y Rusia, que le llaman los BRICS. Bueno, pues ese grupo de países, 5, ha conseguido que haya otros 5, entre ellos Argentina, Arabia Saudita, Irán. O sea, países como Arabia Saudita e Irán, que no se pueden ver, que no tienen relaciones internacionales, han entrado en un grupo que ya no se llamará los BRICS, se llamará de otra manera, porque ha subido a 10 países que van a hacer políticas comunes. Países que no podían verse, ¿eh? Entonces, imaginemos que esto lleva a que de golpe nos presenten un informe en el que, bueno, países como Estados Unidos, como Canadá, como Inglaterra, que se salió de la UE, como otros países, México, por ejemplo, que está muy en la onda de Estados Unidos, ¿vale? Se introduzcan en un grupo que llamaremos UE más México, más Canadá, más Estados Unidos, más Inglaterra, por no ponerle un nombre, y que funcione exactamente igual que la UE, les vamos a ceder la soberanía a esos países. Tenemos que darnos cuenta que esto está moviéndose, pero que nos tienen que llevar a un estado de ánimo de aceptación de todas esas medidas. Y eso solo lo van a conseguir desde el miedo. Y ellos ya saben cómo introducirnos en ese estado de miedo. Y esta ley, que se llama de servicios digitales, es una piedrecita más colocada a todo eso que estas corporaciones y estas entidades supranacionales quieren, que es controlarnos a todos desde un mismo lugar.
Y ellos saben que desde el miedo se nos controla muy fácil y aceptamos muy fácil toda esa medida que de otra manera sería imposible que pudiéramos aceptar. Entonces yo creo que ahora van a ir poquito a poco metiéndonos en eso. Primero puede ser mascarillas, uso de mascarillas en aeropuertos, uso de mascarillas en sitios públicos. Luego el pase COVID para aeropuertos, para entrar en esos lugares públicos. Hay cambios legislativos importantes. Está pendiente que los países cedan su soberanía en temas de salud a una organización como la OMS o parecida. Entonces, eso solo se puede hacer si nos van avecinando, si nos van creando un estado de ánimo en donde nos van avecinando que se está produciendo otra situación similar a la ya vivida. Y entonces, para evitar situaciones conflictivas para los gobiernos de los países, pues se le da la soberanía a ese organismo y bueno, ya lo gestiona el organismo en concreto todo ese tipo de situación. Pero yo lo veo en breve, lo veo muy pronto. No querría ser agorero, pero para mediados de septiembre veo las primeras medidas, que pueden ser vuelta a la implementación de mascarilla, vuelta a las PCR, vuelta al pasaporte de vacunación o pasaporte sanitario, como lo quieran llamar, y poco a poco ir favoreciendo legislación que les permita a ellos en un momento dado que la OMS pueda volver a darnos el palo y vuelva a volver a meternos en una misma situación. La OMS, la OTAN, la UE, puede ser un conflicto bélico, puede ser referente al cambio climático, puede ser un problema de salud, puede ser un conflicto de cualquier otra índole, pero al final que te meta en el miedo para ellos asegurarse la excusa de todos los cambios legislativos que están implementando. Algunos más suavecitos y otros mucho más graves. Un abrazo para la gente de YouTube, por primera vez en YouTube en directo.